Este es el laboratorio virtual de Leishmania del curso de Salud e Infección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Como habíamos hablado en clase, Leishmania es un protozoo que fue descrito a principios del siglo XX. Es un parásito heteroxeno que tiene como hospedero definitivo un insecto vector y que es transmitido a los mamíferos, dentro de ellos los humanos, a través de la picadura. El parásito sufre una transformación en diferentes estadios durante su ciclo de vida. Cuando está en el intestino del vector, es un parásito extracelular adherido al epitelio intestinal del vector y tiene esta forma alargada que se conoce como promastigote. Hay un cuerpo alargado del parásito y hay un flagelo. Este estadio que está adherido en el intestino del insecto y que se replica activamente, que se conoce como promastigote procíclico. Procíclico pues se refiere a que está en pro del ciclo celular, y el ciclo celular pues tiene como función la división de la célula. Este es un parásito que, aunque se replica activamente, suele ser muy poco o no infectante. Para volverse infectante, el parásito se tiene que diferenciar y cambia, se transforma en el siguiente estadio, que se conoce como promastigote metacíclico. Miren que aquí se alcanza a apreciar que el flagelo es mucho más largo, el cuerpo es más delgado, ¿cierto? Esto puede variar pues dependiendo la especie, y este promastigote procíclico pues se libera del intestino del insecto y va a migrar al aparato picador. Cuando se infecta el mamífero, ya en los humanos, por ejemplo, o en los reservorios, el parásito entra, infecta células fagocíticas, pues sobre todo macrófagos, y se transforma en la forma que se conoce como mastigote, que es una forma ya no mótil y aflagelada. Estos son fotografías pues de microscopía electrónica donde podemos ver estos diferentes estadios del parásito. Miren, esto es microscopía electrónica de transmisión. Aquí tenemos un corte de un promastigote. Aquí tenemos digamos, la célula como tal, y miren el flagelo. Es un flagelo largo. Estas líneas que ustedes ven en el interior del flagelo corresponden a los microtúbulos que hay dentro del flagelo. Hay unas estructuras de microtúbulos que son las que permiten el movimiento pues del flagelo. Dentro del parásito observamos que hay pues un núcleo muy grande. Aquí lo ven. Las zonas más claras serían la eucromatina, las más oscuras serían la heterocromatina. Aquí estaría pues la mitocondria. Recuerden que el parásito solamente tiene una gran mitocondria, y asociada a esa mitocondria está el kinetoplasto, que es donde estarían las estructuras de DNA mitocondrial muy organizado. El flagelo y la mitocondria pues van juntos. Al consumir grandes cantidades de energía, el flagelo pues le viene muy bien estar cerca de estas dos estructuras. Esto que ustedes verían acá sería la membrana plasmática del parásito. Miren, aquí tenemos otra fotografía, un poco más de detalle. Aquí tendríamos los amastigotes y los promastigotes, o una parte de ellos. Listo. En el amastigote, miren que se pierde el flagelo, es una estructura pues ya tiene una forma mucho más redondeada. Esto que ustedes ven aquí sería el kinetoplasto, lo ven acá, y esto que está mucho más oscuro pues correspondería a ese complejo de DNA mitocondrial y proteínas anexas. Aquí estaría el núcleo. En el núcleo, en el centro vemos eucromatina, pues en la parte externa sería heterocromatina. Listo. Y si comparamos pues con el promastigote, vemos aquí el kinetoplasto. Listo. Aquí estaría parte del núcleo. Esta estructura acá, que es el FP, se llama el bolsillo flagelar. Este bolsillo flagelar aquí lo veríamos, es una estructura que está asociada también con el flagelo, y es uno de los, digamos, es el sitio por donde el parásito secreta las macromoléculas ancladas a la membrana. Miren, este es un vídeo tomado con microscopía de contraste de fases. Aquí los parásitos pues se les agrega una sustancia fluorescente que le marca el DNA. Pues vemos cómo, ¿cierto? Cómo se desplazan los parásitos moviendo los flagelos. Estos van un poco lentos, puede ser que ya están afectados por la luz de fluorescencia, pero normalmente nadan muchísimo más rápido. Las formas pueden cambiar, pero ahí ven ustedes pues lo que sería, cómo es ese movimiento del flagelo.
Entonces, recuerden que la forma infectante para el humano, ¿cierto? Para los mamíferos reservorios, pues sería los promastigotes metacíclicos. Estos tienen que interactuar con células fagocíticas, con macrófagos. Aquí, en este vídeo, les voy a mostrar un video en tiempo real. Aquí van a ver la escala en tiempo, esto obviamente está acelerado. Van a ver ustedes cómo esta célula, este macrófago, miren cómo se va desplazando y de repente interactúa con un promastigote. Aquí se ve muy rápido cómo se está moviendo. Listo, lo vemos acá. Eh, Miren ahí cómo va moviendo y girando el promastigote y la célula lo va cubriendo. Listo. Este sería un proceso, pues, o están presenciando ustedes cómo sería el proceso natural de, digamos, de infección de la célula. El promastigote pues, se adhiere y el macrófago pues ejecuta la función que tiene de fagocitosis recubriendo el parásito hasta que lo termina pues recubriendo completamente y ya entra la célula y va a entrar a una vacuola parasitófora. Miren, aquí ven que el parásito, a pesar de que ya está dentro de la célula, sigue moviendo el flagelo. Y se sabe pues que se sigue moviendo pues un tiempo mientras hace esa transformación a mastigote. Este sería otro vídeo. Aquí nuevamente tenemos, este es el mismo trabajo, la digamos, investigación que les mostré anteriormente. Miren, aquí varios promastigotes están infectando simultáneamente la célula. Miren aquí cómo ya están adheridos y miren cómo van moviéndose, ¿cierto? Cómo estos pseudópodos del macrófago van cubriendo lentamente los parásitos y los van fagocitando. Aquí está pues fagocitando simultáneamente, vemos al menos 5 parásitos, miren, ¿cierto? Aquí hay un detalle donde se alcanza incluso a presenciar, ven cómo la membrana del macrófago va recubriendo, en algunos momentos se observa pues como una sombra gris y que correspondería pues al citoplasma del macrófago, ahí se vio nuevamente y ya pues termina fagocitándolo o fagocitando los parásitos completamente, ya entrarían a la célula y quedarían en esa vacuola parasitófora. Esta es otra técnica que se llama imagen multidimensional, pues aquí tenemos la célula marcada en verde, ¿cierto? Con una sustancia fluorescente verde y el parásito está marcado con una proteína fluorescente roja. Vemos cómo entra el parásito. Listo, digamos otra manera de ver lo mismo. Aquí solamente se está viendo la fluorescencia roja, entonces veríamos solamente el parásito y vemos como ya hay otros parásitos dentro de la célula y entran y pues tienden a agruparse. Pues esto es digamos la reconstrucción tridimensional de lo que sería este proceso y ya miren cómo pues entra y es fagocitado completamente el parásito. Después de que el parásito entra a la célula, entonces va a activar un proceso por el cual se va a transformar de promastigote a mastigote. Recuerden que unas señales muy importantes ahí son el aumento de la temperatura, ¿cierto? Ese choque térmico al pasar del intestino del insecto vector a la temperatura de los macrófagos, que puede estar 34, 36 grados, pues dependiendo de la especie. Y después de que entra, pues, y es almacenado, aquí en estas fotografías aceleradas, miren, vamos a ver que van a ver cómo entra el parásito y la vacuola parasitófora aumenta de tamaño. Listo, vamos a verlo acá. Miren, aquí está el parásito. A medida que va pasando el tiempo, miren cómo esa vacuola parasitófora, que aquí la vamos a ver en verde, aumenta de tamaño. Listo, prácticamente no la vemos al principio y miren cómo va aumentando de tamaño. Aquí tenemos en dos parásitos distintos, vemos el mismo fenómeno. Se sabe que el parásito cuando está dentro de la célula interfiere con la señalización del macrófago en favor suyo y en este caso pues aquí está aumentando el tamaño de esas vacuolas parasitóforas. El parásito secreta pues muchas macromoléculas que van a favorecer pues que ocurra este fenómeno. Esas vacuolas parasitóforas también se sabe que se pueden fusionar. Miren, en este video la vacuola parasitófora pues está marcada en verde. Vamos a ver cómo dos de estas vacuolas dentro de la célula se terminan fusionando. Miren, ahí lo vimos. Vuelvo y se las muestro. Miren cómo se fusionan las vacuolas parasitóforas. Terminarían los parásitos confinados en una misma vacuola parasitófora. Esto es un modelamiento pues
de cómo sería utilizando pues las señales de fluorescencia, y vemos ese fenómeno pues y se confirma la fusión de la vacuola parasitófora. En este vídeo aquí ya les voy a mostrar cómo se van dividiendo los amastigotes. Eso también es una imagen acelerada. El macrófago sería puesto esta sombra que ustedes ven acá, y los parásitos fueron marcados con una proteína roja, se llama la DS-Red. Entonces, cada vez que vamos que aparezca una nueva masa de puntos rojos, pues corresponderá a la aparición de un nuevo parásito. Miren cómo, ¿cierto? Vemos cómo se va moviendo. Tenemos 4 parásitos. Vamos a ver que hay uno de ellos que empieza el proceso de división y pues por fisión binaria, que eso ya lo habíamos hablado. Mírenlo acá, acaba de ocurrir. Miren cómo se separó. A partir de uno, vemos cómo aparecen 2. Listo, entonces empezamos con 4 parásitos. Recuerden, al principio teníamos 1, 2, 3, 4. Miren este pues que se dividió. Aquí se los vuelvo y se los muestro. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Si dejamos pues que continúe el vídeo, vamos a ver incluso pues que hay otro de los parásitos que se divide. Miren, esto que ustedes están viendo acá sería en horas. Vemos como eso pues tardó alrededor de este proceso de división, mire, alrededor de unas 12 horas desde que empezó el proceso de infección. El proceso de replicación, de duplicación de Leishmania es lento comparado pues con lo que serían las bacterias. Y aquí más adelante, miren, vamos a ver, sería lo mismo. Las células aquí las tendríamos marcadas en verde. Esto que ustedes ven aquí negro, oscuro, pues o sin señal de fluorescencia sería el núcleo, y en rojo estarían los parásitos. Y miren cómo se va viendo cómo va aumentando la señal de fluorescencia en rojo, pues hablando de cómo se nos están dividiendo los parásitos. Aquí miren, tenemos una imagen aumentada. Quiero mostrarles esta imagen. Aquí vemos cómo los parásitos, ¿cierto?, van aumentando, van ocupando todo el citoplasma de la célula, y pues obviamente esto va a producir ya un daño, ¿cierto? Va a ser no viable la célula, pues, y terminará muriendo. Hablando pues de la muerte de la célula, pues aquí quería mostrarles pues este último vídeo, ¿cierto? Dentro de las diferentes cosas que pueden ocurrir, pues ahí se ha descrito un mecanismo de muerte celular programada ejecutado pues por la célula infectada, que se llama piroptosis. Esta es una forma les decía, pues de muerte celular programada, donde el parásito, donde la célula digamos, activa este mecanismo, sobre todo pues a través de la caspasa 1, y como consecuencia de la ejecución de este programa se abren poros en las membranas, grandes poros que permiten la salida del contenido de la célula con sustancias proinflamatorias. Entonces miren, aquí vamos a ver, les voy a mostrar el vídeo. Miren, vamos a empezarlo aquí otra vez. Tenemos las células, aquí las van a ver marcadas en verde, y los parásitos van a estar en rojo. Listo, en azul van a estar los núcleos de las células. Y miremos, vamos a prestar atención acá. Miren cómo la célula se muere y libera el contenido intracelular, y miren cómo quedaron los promastigotes por fuera. Listo. Entonces lo vamos a repetir acá. Se muere la célula y libera los promastigotes que quedan por fuera, pero adheridos posiblemente a fragmentos de la membrana de la célula. Bienvenidos al laboratorio virtual de Trypanosoma cruzi. Recuerden que este es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Este es el laboratorio virtual de salud e infección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Trypanosoma cruzi, como ya habíamos hablado, es un protozoo de la familia Trypanosomatidae. Es un organismo cercano a Leishmania. Vamos a ver ciertas similitudes. Habíamos hablado durante las clases de que había tres estadios del parásito muy importantes: las formas replicativas en el insecto y no infectantes, que se llamaban los epimastigotes; luego las formas infectantes que salen en las heces del vector teatominio, que serían los tripomastigotes metacíclicos; y los amastigotes, que serían la forma replicativa que está intracelular en los mamíferos, y que es la que se replica allí. Entonces,
Vamos inicialmente a mirar las formas flageladas extracelulares. Aquí tenemos los epimastigotes, ¿cierto? En microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Recuerden, pues, miren que hay un cuerpo alargado, hay un flagelo. Listo. En el caso, pues, de Trypanosoma, tenemos una membrana ondulante, ¿cierto? Aquí pues, no lo alcanzamos a apreciar muy bien, ahorita la veremos mejor. Esa está ausente, pues, en Leishmania, y vemos pues cómo la morfología de los dos parásitos es distinta, aquí es muchísimo más estrecha. Si miramos las estructuras internas, por ejemplo, nos van a servir de referencia el núcleo sería esta estructura que ven acá, ¿cierto? Esta sería toda pues la cromatina, donde la más oscura sería la heterocromatina y la más clara sería la eucromatina, y este sería el kinetoplasto. En el caso de los epimastigotes, el núcleo y el quintoplasto están juntos, el quinetoplasto tiene una forma de disco, y cuando ya estamos hablando pues de tripomastigotes metacíclicos, ese proceso de diferenciación y de cambio morfológico lleva pues a que, por ejemplo, el núcleo se separe, ¿cierto? Ya vemos, están separados el núcleo y el quintoplasto, y el núcleo ya no es redondeado, sino que es alargado, ¿cierto? También en función, digamos, del estrechamiento del parásito, también cambia la posición de la salida del flagelo, mientras en epimastigotes es de la posición media, en los epimastigotes pues ya viene la parte posterior, y la membrana pues también tiene un cambio. Los amastigotes, miren, aquí tenemos microfotografías de barrido y de transmisión. Entonces en las de barrido, mire, es una forma del parásito ya redondeada, no hay flagelo, ¿cierto? De hecho, ya no hay una movilidad del parásito. Esta es la forma que va a estar dentro de la célula. Recuerden que a diferencia de Leishmania, este parásito, el amastigote, ya no está en una vacuola parasitófora, sino que está en el citosol de la célula. Y haciendo un corte, pues y mirándolo con microscopía electrónica de transmisión, mira aquí pues vemos la membrana plasmática alrededor, miren el núcleo nuevamente, la heterocromatina y la eucromatina, y vemos el kinetoplasto pues perfectamente. El parásito pues pierde su flagelo, pero la estructura que le daría origen al flagelo todavía pues se conserva. Se habla pues se llama el bolsillo flagelar. Una de las, digamos, de las características más llamativas de Trypanosoma es que es capaz de infectar diferentes tipos de células, muchos, pues digamos en los cultivos, en laboratorio casi que es capaz de infectar cualquier tipo de célula que uno le ponga, y eso establece una diferencia con Leishmania. Se acuerdan que Leishmania realmente está muy especializado en células fagocíticas, y eso tiene que ver con el mecanismo de infección de la célula de Trypanosoma. Leishmania pues va a ser fagocitado, eso lo vimos en el laboratorio virtual de Leishmania, pero en el caso de Trypanosoma, vamos a mostrarle aquí unos videos donde se ve esa infección, que es un proceso activo, posiblemente esa capacidad activa de invadir la célula que le permite infectar diferentes tipos. Miren, aquí vamos a ver, este es el tripomastigote. Miren cómo se ve de bien, aquí se alcanza a ver la membrana plasmática. Esto es microscopía de contraste de fases, se van haciendo fotos en vivo. Miren cómo el parásito interactúa con la membrana, y se sabe que estos movimientos causan unas alteraciones mecánicas que favorecen la posterior infección de la célula. Vamos a mirar acá en este video, aquí ya vamos a ver cuando entra en la célula. Miren, aquí ya hay un Trypanosoma dentro, pero nos vamos a concentrar en este. Miren, esta apenas está entrando, ya ha introducido parte de su cuerpo, y al estar dentro de la célula, pues esta parte queda más inmóvil. Miren cómo la parte que está todavía por fuera se mueve activamente. Entonces, el parásito se mueve, ese movimiento, ¿cierto? Y esas deformaciones de las que habíamos hablado pues anteriormente van permitiendo la entrada, o sea, entran las malas, pues el parásito, ¿cierto? Esto no es un proceso de fagocitosis, y miren, entonces entra, ya está dentro de la célula, miren, empieza incluso a desplazarse, se mueve dentro, o sea, esa capacidad de moverse está, se sabe que cuando entra recubierto por una membrana pues que será la membrana de la célula. Ese movimiento continúa. Aquí vamos a ver una cosa muy interesante, y es que durante algunos momentos el parásito es capaz de generar unas protrusiones en la célula. Aquí miren cómo estando dentro es capaz de salirse, recubierto obviamente de la membrana de la célula, pero mire cómo se sigue moviendo y va saliendo, o sea, va generando esas alteraciones, esas protrusiones en la membrana. Listo, vamos a seguir aquí viendo. Vean, en un momento, aquí al final, vamos a ver, cuando se hace en esta esquina, de repente, miren cómo alcanza a sacar parte.
aquí yo creo que hay un momento donde se ve, miren, alcanza a sacar parte el tripomastigote. Entonces, él se sigue moviendo, eso pues seguro va a afectar la célula. Y mientras está haciendo eso, recuerden que aquí ya activa el parásito, entra en la fase de transformación a mastigote. Tiene que transformarse en mastigote para poderse vivir dentro de la célula. Y en esa transformación, durante ese proceso en que se convierte entre ese tripomastigote a mastigote, pues el parásito es capaz de salirse de esa membrana de la célula que lo recubre y así ya los amastigotes quedan en el citosol y se pueden dividir. En este vídeo vamos a ver, esto es un vídeo de cómo se dividen los amastigotes de Trypanosoma cruzi. Aquí los parásitos están marcados con una proteína que los vuelve naranjas. Entonces vamos a ver en este vídeo cómo se divide el parásito. Esto es un proceso muy lento, Trypanosoma se divide muy lento comparado con Leishmania. Este proceso, digamos, esta filmación es un proceso que tardó 48 horas, se tomaba una foto cada 15 minutos y miren aquí cómo, sí, ven a ese momento, miren cómo a partir de un amastigote ya salen dos. Vamos a ver cómo se divide el que está más brillante en el medio, ¿cierto? Y miren cómo se van dividiendo todos hasta que la célula pues termina acumulando un montón de mastigotes. Recuerden que este es el proceso de fisión binaria, ¿cierto? Donde se divide el núcleo, el material genético, luego las células se dividen en dos pues y se separa. Entonces aquí vemos y ya al final pues se ve cómo la célula pues alcanza a acumular una cantidad considerable de amastigotes. Estos amastigotes, como les decía, también están marcados, pues son genéticamente modificados, están marcados con una proteína. Entonces ahí vemos cómo, ¿cierto? Cómo es esa vida interna pues del parásito ya pues infectando las células del mamífero. Una de las cosas, digamos uno de los grandes dilemas o unas dificultades con Trypanosoma ha sido pues identificar o localizar bien qué órganos ataca, sobre todo pues como en la fase aguda y también en la fase crónica. Porque el parásito se puede ir a muchos sitios, ya vieron esa capacidad que tienen ver las células, y se forman unos focos, pero esos focos son de pocos parásitos y que no se dividen muy rápido. Entonces es muy difícil detectarlos, saber dónde están. Entonces, para estudiar esto, unos investigadores ingleses desarrollaron un modelo, un sistema, donde marcaron el parásito para que produciera luz. Un sistema bioluminescente que el parásito produce y así lo podemos monitorear dentro de un animal que nos sirva de modelo de infección. En este caso se utilizan ratones. Se hacen pruebas en ratones que son inmunodeficientes y ratones que son inmunocompetentes. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? Pues se cogen los parásitos, una cepa virulenta del parásito que es capaz de infectar animales, incluso humanos, y se le agrega una de las enzimas clave en el proceso con el que las luciérnagas producen luz. O sea, el sistema con el que la luciérnaga genera luz, que digamos es un proceso bioluminiscente, quimioluminiscente, pues le agregamos esa enzima al parásito, se le agrega a uno de sus cromosomas y el parásito pues ya teniendo la enzima se agrega al sustrato y los parásitos serán capaces de producirlos. En este primer experimento lo que se evalúa es la producción de la enzima. Entonces se modifican los parásitos y se utiliza un anticuerpo que reconoce la proteína para demostrar que sí se está expresando el gen. Esto es una inmunofluorescencia con un marcaje verde y vemos cómo el anticuerpo antiluciferina pues marca los parásitos, que es esto que ustedes ven en verde, en cian. Esto es un marcaje para el DNA de la célula. Aquí vemos el DNA de la célula hospedera y el DNA del parásito, se alcanza a ver aquí, y aquí combinando los dos, tanto la fluorescencia verde del anticuerpo que reconoce la luciferasa como los núcleos de la célula. Entonces se logra generar estos parásitos que expresan la enzima y que son capaces de infectar las células y se sabe, pues los investigadores en unas pruebas donde muestran que sigue siendo virulento. Listo, este sistema es tan sensible que ellos dicen que son capaces de detectar incluso pues menos de 1000 parásitos en un foco de infección. Esos son pocos parásitos. Entonces la idea era de detectar, bueno, ¿será que logramos ver los parásitos en una infección in vivo? Pues toman ratones, los infectan con concentraciones crecientes en este caso, de tripomastigotes circulantes sanguíneos. Se sabe pues que pueden infectar con una inyección intraperitoneal. Entonces, por esta vía intraperitoneal se inyectan un parásito, 10, 100, 1000, 10.000
o 100.000. Y vemos cómo, ¿cierto? Si yo detecto la señal de luminiscencia, esto es un heatmap, pues mientras más rojo es que hay más señal de bioluminiscencia, pues vemos cómo a partir de 100 parásitos vemos cómo empieza a aparecer luminiscencia, y ya con 100.000 pues miren la cantidad de parásitos, y esos parásitos, por lo que vemos en este experimento, pues se están acumulando en la cavidad abdominal, pues que fue el sitio inicial de la inoculación de la infección. Miren, aquí ya evaluando cómo es el curso de la infección, entonces miren, aquí estos DPIs días después de la infección, a los 7 días, pues miren cómo los parásitos están en la cavidad abdominal, pero a medida que va aumentando, se ve que el parásito es capaz de migrar hasta que se emite bioluminiscencia en todo el cuerpo del ratón. Y esto pues se sabe es porque, ¿se acuerdan que en la fase aguda, Trypanosoma va a ir a la sangre y va a haber una parasitemia incluso que es detectable? Entonces, digamos que el ratón va a estar produciendo bioluminiscencia en todo el cuerpo, pues porque por la sangre va a estar el parásito, además de que se sabe que en esas fases iniciales muchos órganos se van a ver infectados por el parásito. Listo. Aquí, a manera de control, se tratan los ratones con besnidazol, que es digamos, el tratamiento que se utiliza en humanos. Entonces vemos que si a partir del día 14 se empieza a hacer el tratamiento, vemos cómo se revierte ese proceso digamos, de bioluminiscencia, significando eso entonces que se está controlando el parásito, que se reduce la parasitemia, ¿cierto? Y que se mantiene restringida la infección a la cavidad pues, peritoneal donde se hizo la infección inicial. Bien, este es un experimento ya más largo plazo para ver qué pasaba ya después de muchos días, intentando, digamos, reproducir lo que sería una infección crónica. Entonces, se inocula el parásito, en este caso, pues, y se hace un seguimiento de los ratones por 140 días. Aquí se utilizaron los ratones BALB inmunocompetentes y se hace una inoculación también intraperitoneal. Entonces, a los 2 días, pues vemos que empieza a aparecer la bioluminiscencia. Al día 5, miren ya pues cómo ha aumentado la bioluminiscencia y que el parásito es capaz de migrar a otros órganos. Ya al día 9 vemos una fluorescencia completa, aquí ya debe estar clara, hay una clara parasitemia y diseminación a otros órganos. Al día 14 pues esto sigue aumentando, pero se ve pues que la acumulación mayor de parásitos sigue estando en la cavidad intestinal. Y ya para el día 21 empieza a reducirse, ¿cierto? Ven cómo hay una caída en la fluorescencia. Esto pues coincidiría con lo que hemos hablado que pasa también en humanos, es que el sistema inmune es capaz de controlar los parásitos y por lo menos la parasitemia empieza a reducirse. Miren que al día 63 pues ya no tenemos en todo el cuerpo y solo quedan unos focos en algunos órganos. En general, los investigadores lo que encontraron es que después de mucho tiempo, los sitios donde se mantiene el parásito siempre iba a ser en los órganos intestinales, ahorita hablaremos de ellos, pero que hay otros órganos que también podrían estar infectados, pero que en diferentes ratones donde repitieron el experimento no siempre era lo mismo, ni a los mismos tiempos ni en los mismos órganos. O sea, digamos que es muy heterogéneo. Lo que sí se veía como un patrón claro era el alojamiento de los parásitos o la persistencia de los parásitos en la cavidad intestinal. Curiosamente, ¿se acuerdan pues que una de las patologías, digamos que más llama la atención aquí es la cardiopatía chagásica? Los investigadores no encontraron parásitos en el corazón. O sea, si los encontraban pocos y luego se erradicaban. O sea, el corazón no era un sitio donde quedara alojado el parásito, digamos, por lo menos a largo plazo. Entonces, miren, acá en este experimento se toman esos ratones y se hace una disección de los órganos, ¿cierto? De una lista de órganos que ellos ya sabían, pues, donde se puede alojar el parásito por literatura y por los experimentos previos. Entonces, aquí tenemos el C sería el colon, el ST sería el estómago, el SP sería el vaso, listo, aquí tenemos la grasa visceral, listo, L serían los pulmones, el H sería el corazón, este sería pues como bueno, el músculo esquelético sería M, ¿cierto? Que este es otro de los sitios donde pues ven que se puede alojar el parásito. Entonces, este es el ratón sin infectar, que no produce bioluminiscencia. Este es a los 14 días, ¿se acuerdan de ese pico de fluorescencia? Pues se ve que el parásito está en prácticamente todos esos órganos, ¿sí ven? Están emitiendo luminiscencia. A partir del día 35 empieza a decaer, listo. Por ejemplo,
vemos cómo se va reduciendo, en el corazón sí hay pocos, y a medida que va avanzando la infección, miren que cómo desaparece la infección ya del día 84, realmente ha desaparecido, y dónde persiste, pues miren acá en el colon y en el estómago, ya a las infecciones todavía pues más crónicas, 159, 61, 159 días, miren acá, vemos cómo se sigue concentrando pues esa fluorescencia en el estómago y en el colon, lo que coincidiría pues con un alojamiento del parásito o digamos un establecimiento del parásito crónico como fuente en esos órganos intestinales. Esto pues los investigadores hablan de que también de que se ha visto pues que hay cierto tropismo sobre todo con los tejidos adiposos de estos órganos.